Bueno, continuamos desde Jumilla, nos vamos a Alhama de Murcia, al IES Valle de Leiva, con Alfonso Hernández, que nos va a mostrar unidades didácticas creadas en INDI de la asignatura de Matemáticas. Muchas gracias a todos y continuamos. Hola, buenas tardes a todos. A mí me va a tocar la parte más aburrida, sobre todo para la gente que desconozca un poco las matemáticas y lo que sería el lenguaje matemático, pues puede ser un poco, matemático o científico en general. Pero sí voy a intentar mostrar brevemente cuál fue nuestra experiencia el curso pasado con una materia como Matemáticas 2 de segundo bachillerato, de preparación para el EBAU, y cómo utilizamos todo con unidades INDI el curso pasado. Bien, para terminar un poco de lo que ha explicado mi compañera Yolanda, y a nivel de unidades que tengamos que meter algún lenguaje científico, esto no está, vale. Tenemos la opción de fórmula LaTeX, que es una opción que nos permite incluir LaTeX dentro de nuestras unidades, el widget de fórmula LaTeX que nos permite incluir el lenguaje LaTeX para científico o de publicación en nuestras unidades. Simplemente lo insertamos, arrastramos, soltamos y escribimos nuestra fórmula. Que por ejemplo, para escribir una fracción, se ve en pequeño, vamos a escribirlo más grande. Le daríamos a guardar cambios. Primera fórmula. Y ya tendríamos insertado. Si nosotros vemos la previsualización, pues vemos que se nos inserta una fórmula matemática o el lenguaje científico. Esta es la forma, aunque sea a nivel básico, de poder expresar tipo fracciones o a nivel ya más complejo, matrices, derivadas, integrales. Todo lo que sería el lenguaje matemático, matemático o científico, lo podríamos insertar con el widget de LaTeX. No es necesario a veces incluir lo que sería el widget, sino que todo INDI, está vinculado y se puede integrar con LaTeX. Simplemente nosotros en cualquiera de esto es un bloque de texto, cualquiera, ¿vale? Un bloque de texto que escribimos, y a veces es necesario, o nos interesa, por ejemplo, esta fracción en medio, querer escribirla como fracción, ¿vale? Pero dentro de un texto. No tenemos por qué tener la fórmula por separado y nuestro texto aparte. Para ello, simplemente integrar LaTeX en cualquier bloque de texto sería barra lateral, paréntesis, escribimos la fórmula en LaTeX y cerramos. De esta forma lo integramos dentro del texto. Dentro del texto, dentro de cualquier, de la cita, dentro de las preguntas, dentro de las imágenes, de las imágenes con texto superpuesto, en cualquier parte de INDI, con esta forma integramos texto científico dentro de nuestra parte, dentro de nuestro INDI. Si nosotros le damos, podemos ver que ahora ya ha cambiado y se nos expresa como fracción. Se nos integra dentro del propio texto, ¿vale? No es necesario insertarlo como aquí, como que está como algo externo totalmente, sino que se puede quedar todo integrado. Igual podríamos hacerlo o podríamos utilizarlo para, por ejemplo, si quisiéramos hacer unas preguntas, ¿vale? También dentro de estos textos de las unidades de evaluación podemos integrar LaTeX sin ningún tipo de problema
teniendo en cuenta el abrir paréntesis, todo el texto en LaTeX, cerrar paréntesis, y así quedaría totalmente integrado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un tipo test que configuraríamos, responde. Y podemos añadir, por ejemplo, de pregunta. Pues aquí también quedaría, por ejemplo, como siempre, abrir paréntesis y ya el texto algo muy sencillo. Perdón. Esto sería la pregunta, no la he escrito bien. Lo puedo integrar en cualquier parte. Y aquí escribiría, pues, las respuestas. Era 5, ¿vale? La respuesta correcta. Bueno, podría volver a copiar y pegar y así no tengo que estar, por ejemplo, ¿vale? Posibles opciones, le damos a guardar cambios y si no me he equivocado en nada, pues se nos verá correctamente. Aquí tenemos las opciones que queda integrado como posibles respuestas. ¿De acuerdo? Bien. Como digo, se puede integrar en cualquier parte, ¿vale?, de INDI, incluidas las unidades de evaluación, ¿vale? No vamos a entrar en ello porque ya sería como otro bloque más de INDI y tardaríamos bastante más tiempo, pero para que llevamos una idea de que podemos integrar el lenguaje científico sin ningún tipo de problema, ¿vale?, en las unidades de INDI. Si alguien no maneja mucho LaTeX, como podemos ser la mayoría, siempre tenemos editores de LaTeX que nos pueden ayudar, ¿vale? Como puede ser Codecops, ¿vale?, online, donde aquí tenemos un editor que nos pone decir todo lo que yo he estado escribiendo, pues lo podemos escribir directamente así y copiamos y pegamos y ya lo tendríamos. Es simplemente un editor que nos puede ayudar a hacer lo mismo que yo he hecho escribiendo a mano. Bien. Con esto lo que queríamos mostraros era, pues, la idea de cómo poder... Se va. ¿Sí? Es el proyector. Vale. Pues a ver si vuelve. Vale. Pues la idea de poder integrar LaTeX, ¿vale?, en las unidades de INDI. Y ahora pues voy a comentar un poco cuál ha sido nuestra experiencia en alguna pregunta, alguna consulta, o quizás la dejamos más para el final, la juntamos todas. Y ahora explico un poco cuál ha sido nuestra experiencia en INDI brevemente, en el centro con el proyecto INDI. Bueno, pues nosotros llevamos en nuestro centro, empezamos el primer año de la enseñanza digital, ¿vale?, el proyecto de enseñanza digital, ya son 10 años,
está implementado en todos los niveles y todas las materias del centro, es decir, todas nuestras materias y todos nuestros niveles son digitales, ya no hay alumnos con libros de texto, todos somos digitales. Y pues cuando nos ofrecieron la posibilidad de participar en este proyecto Erasmus Indie, pues nos pareció fabuloso, ya que la herramienta Indie nos permitía la creación de materiales verdaderamente interactivos, porque lo que echamos en falta en el proyecto de enseñanza digital es que los materiales de las editoriales, de momento, todavía no hay material verdaderamente interactivo. Son PDFs enriquecidos en su mayoría, que realmente, pues sí, cambian un libro en texto por un ordenador, pero no aportan nada nuevo o todo, bueno, quizás, o todo lo que se podía aportar, ¿vale?, en la enseñanza digital y sacarle todo el partido posible. Por eso vimos pues una oportunidad muy grande en esto de las unidades Indie. También la retroalimentación de las unidades de evaluación, el que le pueda dar la respuesta automáticamente, esto conjugado con los propios cuestionarios de nuestra aula virtual de Moodle, pues puede ayudarnos bastante a crear verdaderamente contenido digital para nuestros alumnos y un contenido que realmente sirva y sea útil. Bien, para ello desarrollamos el curso pasado y el anterior 2 seminarios con una alta participación, más del 50%, entre 35 y 37 profesores participaron de nuestro centro en 2 seminarios de formación en Indie, en el que contamos también con la participación de Mathieu y de Daniel, y en los que nuestros compañeros pues aprendieron a utilizar la herramienta, a crear sus unidades y se fueron empezando a desarrollar unidades. La idea y lo que nosotros estamos intentando fomentar es la creación de unidades Creative Commons, libres, que todos las podamos colgar, que sean reutilizables, como comentaba antes mi compañera Yolanda, que todo el mundo... Bueno, se ha vuelto... A ver... Sí, vale. Que yo cree una unidad, que la pueda tener, que otro compañero de matemáticas que vaya a dar la materia de mi centro o de cualquier centro de la región la pueda coger, modificar, utilizar, que sea realmente libre y que entre todos podamos crear material bastante potente, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Y siempre adaptándolo a las características de nuestros alumnos, a nuestra forma de explicar, porque no es lo mismo, a lo mejor hay muchos vídeos o muchos apuntes en Internet, pero a lo mejor no es exactamente como yo se lo estoy explicando a mis alumnos. Si yo tengo una unidad y la puedo adaptar a mi forma, a lo que yo le he explicado, a cómo lo he hecho, pues siempre lo adaptaré mejor y le llegará más a mis alumnos. Bien. Se han elaborado unidades Indie en todas las materias, todos los departamentos han estado implicados en esta formación, se han elaborado de todos los departamentos y lo pusimos en funcionamiento el curso pasado en Matemáticas 2 de preparación para la EBAU. Lo que se hizo es que desarrollé todo el material de segundo de bachillerato de Matemáticas 2 para mis alumnos y mis alumnos el curso pasado ya empezaron un poco el anterior, pero sobre todo el curso pasado fue todo con material de unidades Indie, ¿vale? Todo el material. Ahora veremos algunas de las unidades que se crearon y también se creó una unidad resumen que utilizamos al final de curso y que ellos después también en el espacio que tienen para que ya no tienen clases, sino que vienen solo los exámenes o a repaso, lo utilizaron para prepararse también lo que sería la EBAU, ¿vale? Con problemas resumen, una unidad muy simple de problemas según los bloques de contenido. Otras materias también están utilizándolo en sus clases. Bueno, pues esto es un aula del curso pasado, donde como podemos ver aquí unidades Indie, se iban proyectando, se iba explicando sobre ellas. ¿Vale? Bueno, mi letra, como siempre, bastante ininteligible, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todo el contenido está volcado en estas unidades. Ya está. A ver. Finalizar, cierro. Y quizás podemos ver algún ejemplo de las que se han creado. Pues, por ejemplo, a ver, estas son las últimas.
de probabilidad. Vale, voy a ver si se... A ver, ¿es el proyector? Parece que está fallando la conexión. Ahora, vale. No, pero no refresca. Ahora sí, vale. Ahora sí, vale. Bueno, como digo, por ejemplo, la unidad de probabilidad, aquí están pues todas las unidades que se han ido creando, que hemos ido creando, y después la de probabilidad, por ejemplo, pues con sus secciones, su unidad tipo libro de texto, pero todo mucho más interactivo, con un pequeño, voy a ponerlo un poquito más grande, voy a cambiarlo a 16, vale, pues con una pequeña explicación, después sus ejemplos, ¿vale? Con imagen sobre texto o texto sobre imagen, más concretamente, para explicar cada uno de los conceptos, ¿vale? La regla de Laplace y después con sus correspondientes ejemplos que se van desplegando. Todo un poco más interactivo y que de forma que al trabajar con el ordenador rolatable los alumnos pues pueden interactuar bastante más, ¿de acuerdo? Diferentes ejemplos, poder ir viendo lo que van visualizando los alumnos. ¿Vale? Pues un poco más, aquí algunas preguntas con sus posibles respuestas, diagramas de árbol, ¿vale? Todo esto que nos está comentando muy bien Yolanda de cómo crearlo, pues es lo que se plasmó en las diferentes unidades, ¿vale? Ejemplos. Después también por aquí tendríamos desplegables. Y después serían pues los ejercicios de BAU con su texto y su resolución con vídeos insertados, ¿vale? Para que los alumnos al repasar pues puedan tener no solo escrito lo que sería la solución, sino también cómo se va resolviendo paso a paso, ¿de acuerdo? Con todos, según los cursos, todos los ejercicios de BAU resueltos. Como probabilidad, pues se crearon la de límites, la de integrales, la de matrices, todo lo que sería el temario está publicado libre, ¿vale? Y a disposición de cualquiera que quiera utilizarlo. Bueno, y hasta aquí mi parte. ¿Preguntas? Nada. Voy a estar rápida. Bueno, los alumnos la verdad es que lo cogieron bastante bien. Bueno, al principio, bueno, este es mi curso de matemáticas de Moodle, donde, como he dicho, ya se me ha olvidado, aprovecho antes de nada, se van mezclando lo que serían las unidades Cindy con lo que serían los cuestionarios creados en el propio Moodle, ¿vale? Ya que Moodle también de nuestra aula virtual, está todo integrado. Falta por integrar, porque ahora mismo solo están las unidades INDI como enlace, faltaría integrarla como LTI, ¿de acuerdo? Que para eso pues necesitamos el acuerdo con la consejería para que se puedan comunicar y nosotros también podamos ver lo que han explicado esta mañana Matías y Daniel, poder ver el avance de nuestros alumnos. Ahora mismo yo solo se lo puse como un enlace externo, donde ellos accedían a ese externo. Y la acogida de los alumnos fue, al principio, pues les costaba un poco, ellos estaban acostumbrados más a los PDF o los PowerPoint y un poco como diferente esto que es y demás. Al principio les costaba un poco, incluso en las primeras temas, pues me insistieron mucho en que les pusiera la teoría en PDF, porque era lo que ellos están más acostumbrados a manejar.
pero con el paso del tiempo después, sobre todo lo que es la tontería, porque realmente era una tontería con poco trabajo, que es la unidad resumen de BAU, la utilizaron muchísimo, porque ellos hacían, cada uno podía ir a su ritmo, podía repasar, unos estaban repasando límites, otros probabilidad, otros matrices, otros geometría, y cada uno podía ir a su ritmo haciendo sus ejercicios, y la verdad es que muy bien, porque como tenían ahí las soluciones, lo utilizaron bastante. O sea, estaban muy contentos. De hecho, cuando vinieron a entrevistarlos, estaban súper contentos de haber participado. No se creían que esto que se podía hacer tan fácil. De hecho, muchos me preguntaron que cómo hacía esto, que cómo lo creaba. Digo que sí, muy fácil. Incluso en alguna clase, así al final me quedé explicándole, digo, yo lo único que hago es copiar y pegar. De lo que yo tengo en los apuntes, copio y pego. Y se quedaban como diciendo, y eso automáticamente lo vemos nosotros, o sea, de la facilidad con la que se podían crear las unidades SINDI. Pues ya está, cierro aquí. Y bueno, como ha dicho mi compañera Yolanda, cualquier cosa estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Para dudas o preguntas que podáis tener.